Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Alberto Carvajal y esta mañana vamos a platicar con Luis Armando Fuentes sobre algunos temas que se han venido acumulando en estos días. La visita al Mijis ayer, desencuentro entre Broso y los AMLovers tan sonados el fin de semana. Algunas otras cuestiones que se han venido replicando, algunas cuestiones que ocurrieron en la semana de periodismo y que vale la pena también retomar, como esta conferencia de Carlos Ramírez, el columnista de Itinerario Político, que entre otras muchas cosas, algunas muy interesantes con respecto al análisis del sistema político mexicano y su lectura de que la prensa mexicana pues fue parte siempre de este sistema político y que ahora le está dejando un poco de largo López Obrador. Lo más escandaloso de lo que dijo Carlos Ramírez ahí fue que Andrés Manuel López Obrador tiene el firme propósito de reelegirse y está en esa tesitura y que si mucho me apuran, si en él estuviera se reelegiría y si no en la persona de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Cuestiones que pues entran ya un poco en el terreno de la ficción política, pero que vale la pena retomar y discutir aquí en esta mesa. Luis Armando, muy buenos días. Buenos días. Y buenos días a quienes nos escuchan. Arrancamos ayer con lo del Mijis, que causó, no diría conmoción en el Congreso, pero sí llenó las galerías de muchos jóvenes entusiasmados con la presencia de este diputado local por San Luis Potosí, que se llama Mijis. El Mijis, que tiene un nombre de pila y un nombre y apellidos, eso, pero es más conocido como el Mijis. Y venimos comentando... Carrizosa, creo que se apellida, ¿no? Sí, ahorita Pero es lo de menos. Pero él hizo campaña como el Mijis, no sé si apareció en la boleta electoral, pero si no apareció debe haber sido una dificultad para la gente que quería votar por él. Es diputado local por San Luis Potosí, insisto, lo trajo la bancada de Morena, en concreto el diputado Vladimir Parra. Y la idea de ponderar una trayectoria como la del Mijis, pues es rescatar una manera de rehabilitar a grupos, a muchachos que están en las bandas, en las pandillas, en las adicciones, y que es necesario pues insertarlos en la sociedad, porque no siquiera estuvieron y se salieron, sino que nunca han estado en la estructura social, son marginales en todo el sentido de la palabra, y entonces lo que se trata es de insertarlos socialmente. Y habló él ahí en el Congreso de algunas de estas experiencias. ¿Tú cómo ves a estos personajes como el Mijis? ¿Son la nueva clase política, la que viene para el futuro? ¿Los nuevos liderazgos, como les gusta decir? Sí, mira, yo creo que no. Yo creo que las cámaras de alguna manera tienen que ser el reflejo de la sociedad a la cual representan. Y bueno, el caso del Mijis no es un caso único. Hay muchos Mijis. Ajá. Y bueno, ¿por qué no van a tener una voz en los congresos? Porque pues también hay que hacer política, ¿no? Claro. Pero además, y hay que pagar el tú costo no me puedes hacerlo. representar si no sabes cómo pienso, si no sabes qué motiva mis acciones, que es precisamente el modelo de congreso que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en donde había una separación corporativo. Sí, pero había una separación entre los representantes o los gobernantes y los ciudadanos. No nos entendíamos, éramos distintos. Y claro, aprobaban leyes y promovían acciones o modificaciones, en fin, que no respondían al sentir popular. Yo creo que lo ideal es que estuviéramos representada, o la sociedad estuviera representada en el Congreso con una estructura entre los diputados similar a la estructura de la sociedad. Claro, esto no es tan sencillo y llevaría a otras consideraciones. ¿Quién debe o no ser diputado? En función también de conocimientos. Estos señores van a hacer leyes, van a modificar leyes, y bueno, tienen que tener una idea muy clara de en qué sentido es que las van a aprobar o a modificar.
pero mucho de ese sentido se los va a dar su pertenencia a grupos o conjuntos o subconjuntos de la sociedad. Y esa pluralidad de la sociedad pues debe ser la pluralidad de las cámaras. Mucho se ha hablado de este gabinete y de este congreso donde hay paridad de género. ¿No? Bueno, precisamente es importante que exista esa paridad de género porque la sociedad es más o menos 50% de mujeres y 50% de hombres. Es ligeramente mayor el número de mujeres, aunque en los estratos más jóvenes de la sociedad vemos que hay un incremento de hombres, o sea, vamos a tender a lo contrario en unos años. Ajá. Pero hablamos de diferencias mínimas, o sea, en aproximaciones 50% somos hombres, 50% son mujeres. Entonces, no tiene nada de extraño, inclusive que festejemos que tengamos un congreso donde hay paridad de género. Eso es lo normal, es lo natural. La sociedad se ve así reflejada en los primeros dos conjuntos que la integran, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué todo mundo en un congreso debe ser un señor que tenga títulos universitarios, inclusive posgrados? Ese no es lo que refleja la sociedad. La mayoría de los habitantes de este país no tienen estudios más allá de la primaria o de la secundaria, no sé, mayoritariamente. Entonces, bueno, esto también debería estar reflejado en la Cámara. Pues estuvo, ¿no? Realmente teníamos unas diputaciones que estaban formadas por auténticos analfabetas funcionales. Y las tenemos todavía, sí, ¿no? Pero bueno, son personas que te presumen títulos universitarios, ajá, aunque realmente su nivel pobrísimo. Sí, todo el mundo era licenciado. Llegue a sexto de primaria o menos, ¿no? O el analfabetismo funcional, que es todavía más grave, personas que sí terminaron incluso la formación universitaria y que pues los vemos que suben a tribuna y no saben leer en voz alta, leen una cosa por otra, no conocen los términos, ¿no? Utilizan una palabra por otra, se meten en problemas incluso hasta ahora con la corrección política, ¿no? Porque no saben hablar, sí, no saben escribir, eso se refleja en la manera en que redactan las leyes también. Sí, bueno, ni ellos ni sus asesores, que son los que... Claro, yo creo que los partidos políticos tienen un reto real, porque tienen que encontrar personas del pueblo, sí, que sean inteligentes. A mi paso por Reforma Agraria y después en el despacho donde colaboro, que se atiende básicamente a campesinos, sí, campesinos que tienen problemas con tierras, nos hemos encontrado con infinidad de personas, algunos de ellos inclusive que no tienen la primaria. Bueno, tengo en mente alguno, no sabe leer, pero es un tipo sumamente inteligente. Sí. Y es una persona que tiene opiniones de lo que está pasando, en muchas ocasiones coincidentes con las tuyas, en otras ocasiones no, pero con quien puedes discutirlas. Su lenguaje mismo no es un lenguaje tan limitado. Sí, sí. Y no es una persona que se trague lo que dijeron en el noticiero de Televisa y tal, sino que piensa, pues, sí, es un ser pensante. Yo creo que el reto de los partidos políticos está en encontrar personas inteligentes que no sean de los que tradicionalmente han integrado los congresos. O sea, pueden ser campesinos de estos con un nivel de escolaridad bajo, pero que son inteligentes y que han aprendido, precisamente porque son inteligentes. Y yo creo que entre los muchachos estos que pertenecen a pandillas y esto, bueno, hay mucho más de uno que es inteligente y que son líderes de esas pandillas precisamente porque son inteligentes.
Sí, aunque se está dando un fenómeno asociado a la drogadicción y al tipo de drogas que consumen, que son drogas devastadoras. Sí. No es lo mismo una droga cuyos efectos colaterales son a largo plazo que una de estas drogas sintéticas que hay ahora, que tienen un potencial de adictivo tremendo. O sea, que la primera vez que las pruebas te enganchas, te vuelves dependiente bioquímicamente de ellas. Y que pues hacen agua el cerebro, ¿no? Ahí sí creo que, y lo señalaba de alguna manera ayer el Mijis, que por cierto se llama Pedro Carrizales Becerra, ese es el nombre que le dieron en el registro civil, y el nombre que se ha ganado ahí en las luchas callejeras del Mijis, pues de alguna manera se está creando una generación de zombies en México, ¿no? De personas que tienen un intelecto disminuido por el efecto de ciertas drogas. Pienso en el foco y en ese tipo de enervantes que son devastadores. Y que, bueno, pues la cocaína te mata de un ataque cardíaco, ¿no? Pero mientras hace efectos, pues hasta cierta lucidez adquiere la persona que la consume. En cambio, el foco va estupidizando al usuario, desgraciadamente. Y también ahí se ve hasta la cuestión de clases, ¿no? Quien puede pagar drogas caras tiene otro uso, otra relación con las drogas, y quien no puede pagarlas y se embota con estas cosas que hacen con estiércol y DDT y ácido muriático y quién sé cuántas cosas son capaces de mezclar con tal de sentir el efecto pues enervante, ¿no? de una droga. Dijo algunas cosas interesantes el Mijis en esta comparecencia en el Congreso. Por ejemplo, dice que él es maestro albañil y que se hizo pues, un pequeño patrimonio adquiriendo alguna casa a medio terminar o de interés social, ampliándola, vendiéndola, y es un contratista, digamos, informal, y de eso ha vivido, que fue candidato independiente y perdió pues alguna parte de sus ahorros por meterle a la campaña, y ahora pues ya que fue candidato de partido, pues ya llega al... Él es de Morena, supongo, ¿no? Sí. Llega al cargo, el Congreso de San Luis Potosí, y entre las muchas cosas que dijo, recuerdo una muy sonada, propuso que la marihuana puede ser una droga de salida, no solamente una droga de entrada. Se le ha satanizado la marihuana como el primer paso en una escalada hacia abajo de adicciones. Dice, pero en realidad para algunos jóvenes que son adictos a drogas más fuertes, que suspenden la droga por voluntad o porque los aíslan, pues la marihuana puede ser un paliativo para irlos mejorando. Y bueno, son posturas polémicas y radicales. Yo cuando escuché que mencionaba lo de la marihuana y el uso medicinal prácticamente el uso rehabilitador de la marihuana, vi una diputada del PRI que prácticamente se llevaba las manos a la cara, ¿no? Se tapaba escandalizada, horrorizada por lo que estaba escuchando. Son propuestas muy radicales, como una que dice, había una pandilla en San Luis Potosí, debe ser donde él vive, no sé, estaban enfrentados, se peleaban a muerte, entonces lo que hicimos fue traernos a unos a la playa y dejarlos a los otros ahí. Ya cuando no tenían con quién pelearse, bajó la violencia en la ciudad, y luego ya a estos los rehabilitamos, los regresamos y nos llevamos al otro grupo a otra excursión para tratar de sacarlos del ambiente, sacarlos de su entorno, porque mientras estén metidos en la dinámica de la pandilla, pues no van a dejar ni esta lógica violenta, ni tampoco la cuestión de las adicciones. Yo creo que no sé cuántas de las propuestas del Mijis soportarían un análisis de un rehabilitador profesional, de las personas que se han dedicado a estas cuestiones, pero me quedé yo pensando si no es un poco como el niño del cuento El traje nuevo del emperador, que ha venido a decirnos desde una tribuna política que buena parte de estas estrategias para rehabilitar a los jóvenes adictos pues son pura demagogia y se han vuelto un negocio en sí mismo, y al final de cuentas alguien gana dinero pero no rehabilita a los jóvenes, ¿no? Sí, bueno,
Primero, es un asunto muy complejo, mucho más complejo de lo que parece. Efectivamente, creo que son posturas discutibles, pero bueno, las posturas son o debieran ser discutibles todas, ¿no? No porque alguien con 87 doctorados y medio dice algo, y lo vimos mucho. El récord son 12 doctorados, ¿no? Tres académicos y los demás honoris causa. Bueno, no porque lo diga alguien de estos, debemos tomarlo a pie juntillas, que fue algo que tanto sucedió en la etapa neoliberal que tratamos de superar, a donde había ciertos dioses o gurús que lo que decían era verdad y era auto de fe, ¿no? Sí. Yo creo que eso debemos sacárnoslo un poco de la cabeza. Pero definitivamente alguien que conoce un problema y que lo conoce desde adentro, siempre tendrá posturas que deben ser consideradas en una discusión. Sí. Y si no aceptadas sus propuestas como tales, o tal cual las presenta, al menos proporcionar elementos para el establecimiento de políticas, sobre todo respecto a estos temas que conoce porque ha vivido. Yo creo que tenemos que pensar que se acabó este tiempo en que todos los diputados fueran exactamente como copias unos de otros. Genéricos intercambiables. Eran genéricos intercambiables. Todos los de la CTM eran igualitos. Estuviera Chela Lai, estuviera la otra señora, estuviera el que mandara la CTM, todos se comportaban igual. Sí. Los de la CNC, igual. Los que venían representando a la Canaco, estuvieran en el PAN o en el PRI, tienen el mismo corte. Sí, pero además de eso, resultaba que siempre llegaban algunos porque eran los compadres, los sobrinos, los que habían cargado las sillas en los mítines anteriores, etcétera, y estos llegaban simplemente para no hablar y para levantar el dedo en el sentido que les decían, o como imitación a su líder de bancada o lo que fuera. Yo creo que esos tiempos ya acabaron. Ajá. O sea, la sociedad tiene que estar representada toda en los congresos, pero también las iniciativas que lleve tienen que ser un poco en función de sus experiencias de vida. Si alguien ha vivido toda su vida, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, ¿qué carajos va a opinar de asuntos que tengan que ver con desarrollo rural o con política agropecuaria o tal, si ese solo sabe diferenciar las papas de las cebollas cuando las ve en el plato? En la góndola del supermercado las distingue. Sí, pero igual alguien que nunca ha salido... los rajos de las cebollas del apio, ¿no? Sí, alguien que nunca ha salido de Comala, ¿qué va a ir a opinar a un congreso de los problemas de las grandes concentraciones urbanas relacionadas con el agua, con el tráfico, con lo que sea, pensando en la Ciudad de México, ¿no? Será válido lo que de Comala vaya a opinar sobre muchas cuestiones, y será válido lo que el que siempre ha vivido en la Ciudad de México opine sobre muchas cuestiones. Pero si no están todos representados en una Cámara, las decisiones que tome van a ser decisiones sesgadas siempre, ¿no? Y cada quien tendrá que aportar en función de estas experiencias de vida. Personas que hayan vivido en Monterrey y hayan vivido en San Cristóbal Las Casas y en Comala y en la Ciudad de México, es muy difícil encontrarlas. Y aún así, bueno, pues tienen más presente el lugar donde viven en este momento que aquel donde vivieron hace 40 años, ¿no? Entonces, este es un reto para la sociedad, es un reto para la clase política, sí, y debe ser un reto para los partidos como reflejo que son de todo esto otro, ¿no? A mí me llamó la atención estos nuevos perfiles políticos, porque evidentemente hay una
pues un antes y un después, ¿no? De la posibilidad de que lleguen cuadros como el Mijis a un Congreso, que insisto, es un diputado local, tiene una proyección nacional y no dudo que eventualmente se convierta en un legislador federal, pero sin abandonar su perfil, pues ha ganado notoriedad y no ha sido fácil, por lo que estoy revisando aquí en la prensa. Ha sufrido un atentado en su coche, sí, recientemente. Recientemente balearon la casa de su papá, también recientemente. Y lo más fácil sería decir en qué andará metido, ¿no? A la colimense, ¿no? A la Secretaría General de Gobierno de Colima, decir, pues quién sabe en qué andará metido, que ¿quién sabe en qué anda metido y por eso? Y por eso lo balearon, lo sacaron, no lo dejaban registrarse en un hotel en Cancún porque llegó pues con su aspecto de cholo, y entonces no lo dejaban entrar, ni porque llevaba sus credenciales. Y es un personaje que nos está hablando de una realidad que antes solo padecían los indígenas de este país, pero que ahora lo padecen las tribus urbanas. Confinamiento en guetos o en reservaciones, en áreas urbanas, que ahí quédate, no te salgas. Comentaba él que en San Luis Potosí había grupos de chavos banda, como se les decía antes, no sé si ya todavía esté de moda decirles así, que no conocen el mar. San Luis Potosí es un estado que no tiene costa, entonces pues no conocen el mar, nunca han ido ni para el lado del Golfo ni para el Pacífico, mucho menos. Pero en Colima mismo hay jóvenes en colonias populares que no conocen el mar. A lo mejor jóvenes sí, que ya que tengan un poquito de autonomía se van a Cuyutlán alguna vez, pero niños que a los 10 años no conocen el mar y están a 50 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces hay una tendencia a confinar a estas tribus urbanas en guetos, a que no se salgan, y la idea es que los que salen del gueto, los que se liberan, dejen atrás su pasado, como los latinos en Estados Unidos, que luego se les olvida, hasta quieren olvidar el español para que no lo relacionen con la cultura latina, que es un símbolo de discriminación, de racismo. Y la verdad es que este personaje sale del gueto con toda su parafernalia, con el personaje en sí mismo, ¿no? La idea de que se haga llamar el Mijis, y lo vale la pena compararlo con otros políticos de nuevo cuño que rompieron este molde del político tradicional mexicano. Pienso en el señor Kumamoto, ¿no? de Jalisco, que tiene obviamente otro perfil, que viene de otra clase social, que a lo mejor se podría quejar de que no conocía el mar, pero el mar de Bering, ¿no? Porque ya conoce el Mediterráneo, ya conoce, pero el que viene de este movimiento de los candidatos independientes, de la idea del independentismo político, que surge incluso de alguna manera de esta cuestión del Yo Soy 132, que produjo algunos cuadros. Yo creo que sería el único que fructificó, y no en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, etcétera. Políticos que van a romper la tendencia o el molde del viejo político, y que dentro de 10 años pues van a ser los que estarán en la palestra, en la escena nacional. ¿Cómo dialogarán en las tribunas parlamentarias un personaje como el Mijis y un personaje como Pedro Kumamoto? Bueno, es difícil preverlo. Imaginarlo, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil, sin embargo, que el Mijis y Kumamoto dialoguen, sí, a que logren hacerlo ambos con estos viejos políticos priistas y panistas, que además no son capaces de modificar su forma de pensar en un grado, ¿no? Sí. O sea, son, como tú decías, rectos y completamente previsibles, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado aquí mismo, y es una plática consistente en los cafés y desayunaderos de Colima, y supongo que de todo México, de la Cuarta Transformación, pero nos hemos referido casi exclusivamente a lo que sucede en el Ejecutivo, y un poco, bueno, el estilo de Andrés y estas cosas, pero la Cuarta Transformación tendría que abarcar esto, y obviamente el Poder Judicial, y por supuesto los órganos autónomos, ¿no?
Y bueno, yo creo que la aparición de personajes como estos, que deberemos ver más cada vez en los siguientes congresos, tanto de la Unión como locales, reflejan lo que tendría que ser esa cuarta transformación de los legislativos, no vamos a hablar de él, sino de los legislativos, ¿no? Y por supuesto, tendrá que festejarse, supongo yo que dentro de muchos años, el que tengamos un Congreso que por primera vez refleje en su composición la composición de la sociedad, así como ahora se festeja estos congresos paritarios, ¿no? Ahora, los congresos lograron ser paritarios gracias a un empuje de que la mitad de los propuestos por cada partido tienen que ser hombres y la mitad tienen que ser mujeres. ¿Cómo se va a reglamentar para que haya campesinos auténticos, para que haya obreros, para que haya profesionales con posgrado, etcétera, de distintas disciplinas en el Congreso? No lo sé, a mí me resulta muy difícil pensar cómo inducir. Creo que tendría que ser la responsabilidad de los partidos políticos para proponer cada uno un abanico que representara a la sociedad, lo cual no es tan fácil, porque yo no imagino al PAN proponiendo a alguien como el Mijis como candidato a nada, ¿no? Sino ni como candidato suplente a nada. Vamos, creo que aquí tendrían que ser los partidos nuevos, sí, que ya han nacido y nacerán, supongo, con ideas muy distintas a las que han tenido los partidos tradicionales. Pero bueno, es un reto. Ahora, pensar que haya un ministro de la Corte que no se ajuste exactamente al patrón al que estamos acostumbrados, pues parece más difícil todavía, ¿no? Porque aún un juez de distrito de pronto actúa realmente como parte de la realeza, ¿no? Pues sí. Y lo son, en algún sentido. Pues se puede tomar un magistrado de un tribunal, de un supremo tribunal de un estado, pues son monarcas, ¿no? Claro, claro. Tienen cierta majestad ahí. Vamos a hacer una pausa, si nos permite Luis Armando Fuentes, sí, y regresamos. En concreto, soy Alberto Carvajal, para platicar sobre qué está ocurriendo con esto que decía Luis Armando, pues cómo extendemos la idea de una transformación, de una cuarta transformación a los otros poderes y a los órganos empleados del Estado, y en general a la sociedad, una sociedad que, pues, yo no sé si creó al PRI a su imagen y semejanza o se deformó a imagen y semejanza del PRI en esos últimos 100 años. Hacemos una pausa y regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos.
Atención al 312-312-4207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Este fin de semana se dio en las redes sociales una batalla entre los AMLovers, los fans del presidente López Obrador, que tienen mucha presencia en plataformas como Facebook o Twitter o cualquiera otra de estas que se manejan, la propia YouTube, y Broso, que es Víctor Trujillo, este personaje de un payaso que da noticias, hace comentarios, y que el viernes hizo un comentario que era jocoso, pero que a mucha gente no le gustó. Dijo en concreto, en las mañaneras es un programa de televisión, y como programa de televisión me preguntaba en qué momento, dice, bueno, el día del niño llevaron unos niños y los sentaron enfrente y hubo una alusión a la infancia en México. Y el día de las madres llevaron unas madrecitas de cabecita blanca, las sentaron en las sillas de enfrente, y dice Broso, bromeaba que con su productor estaban apostando en qué momento iba a entrar la rondalla de la Secretaría de Marina a cantarles Señora, señora de Denise de Calaf, ¿no? Y se cumplió el pronóstico. Entonces, evidentemente, Broso, en su papel de bufón de la corte, pues se mofó de este episodio, y el fin de semana le tundieron en las redes sociales. Ayer lunes vuelve a la radio. Tiene ese espacio en internet que ahora ya transmite una estación de la Ciudad de México, al aire libre, creo que se llama, sí. Es la razón social de esta emisora. Aquí lo podemos ver por YouTube o por podcast. Y lo que decía Broso es, ¿qué dije, qué hice que alguien decidió activar a las hordas, ¿no? Me pareció una expresión afortunada que se aleja de esta idea de que hay bots o que hay, que robots o que hay troles que comanda o que se operan desde el Palacio Nacional para combatir a los críticos del presidente López Obrador, sino que es evidentemente una horda de fans, de gente, de simpatizantes, pero que hay una relación orgánica entre algún operador de redes sociales en Palacio Nacional y estos ¿cómo dicen? Pues influencers, ¿no? Como se les pueda llamar. Eso me hizo recordar algo que dijo Carlos Ramírez el miércoles que estuvo en Colima para dar una conferencia y en la Facultad de Letras y Comunicación, con respecto a que no hay un entendimiento entre el gobierno de López Obrador y la gran prensa mexicana, la prensa tradicional, y que se ha apostado por las redes sociales, pero que en las redes sociales la conversación está enturbiada, está contaminada por estas posiciones radicales. Los que son anti-AMLO, a morir, y que son capaces de inventar noticias falsas con tal de acreditar que nos equivocamos los mexicanos al votar por él, y los que son fans del presidente, que en un momento determinado son incapaces de hacer un razonamiento de qué está bien o qué está mal, y que se van a la yugular de cualquiera que haga una crítica, por muy ponderada o muy moderada que sea. Lo que decía Carlos Ramírez es que el sistema político mexicano, que él insiste que es el mismo ahora, que no hay una cuarta transformación, sino que es una nueva fase del mismo sistema político, que ese sistema político aprendió a tolerar a los críticos, incluso impulsarlos, a financiarlos con cargos en el gobierno, con chambitas en el gobierno. Ponía el ejemplo extremo de José Revueltas, que cobraba en el Comité Olímpico Mexicano, y después un día cobró su quincena, el día siguiente estaba en la cárcel de Lecumberri como preso político. Era un régimen que propiciaba la crítica, pero para legitimarse, porque se ve que la crítica de alguna manera lo legitimaba,
Y lo que en buena medida le estaba diciendo Ramírez, o lo que trata de decir Ramírez, es que pues que vuelvan los chayotes, que los chayotes ayudan al régimen, ayudarían al régimen de López Obrador a legitimarse, porque se está creando pues un abismo entre la opinión publicada y la comunicación política del gobierno. ¿Tú cómo ves esta relación de prensa-poder, el poder de López Obrador? Que pues sí tienen jaque a los grandes medios, los tienen al borde de la quiebra algunos de ellos, porque está claro que en este país periódicos, estaciones de radio en su dimensión noticiosa, televisoras incluso, vivían del gobierno, y que cuando el gobierno deja de anunciarse a la escala que se anunciaba todavía con Peña Nieto, pues meten dificultades económicas a los medios de comunicación. Mira, yo creo que sí ha existido esa simbiosis, y esa pues ha sido perniciosa en todos los sentidos, porque en algún momento, no quiero decir que a toda la prensa, pero sí al grueso, y sobre todo a los comunicadores más prestigiosos, que lo eran precisamente porque tenían información de primera mano, no porque fueran buenos analistas, los llevaba a ser leídos, escuchados o vistos, dependiendo del tipo de medio donde estuvieran. Y bueno, pues, tenían información privilegiada, todo aquello que quería dejar caer el gobierno en turno, pues tenía la forma de hacerlo. Ahora dejan de tener ese financiamiento y encuentran quién los financia, que es la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les dicen estos? Bueno, pues atacan y atacan. A veces porque realmente se comete un error o hay alguna ligereza o lo que sea, pero en muchas ocasiones, y yo creo que esto es lo verdaderamente temible, inventando, mintiendo, engañando, que es lo que no se vale. El presidente insiste y vuelve a insistir en sus mañaneras que sus críticos están en su derecho y que, bueno, existe esa libertad para que se muestre el desacuerdo. Pero una cosa es que se muestre el desacuerdo y otra cosa es que se haga mintiendo, engañando y tratando de engañar a los demás para llevarlos a un lugar donde no quieren estar. O sea, esta manipulación muy en el estilo priista, ¿no? Entonces, bueno, Broso específicamente, yo preguntaría, ¿quién es Broso? Porque está muy lejos de aquel comediante que vimos nacer en lo que después fue Televisión Azteca, haciendo pareja con Ausencio Cruz, ¿sí? Que es el viruta de esta pareja, ¿no? El Chilinsky, ¿cómo se llaman todos esos patiños? Patiño, sí. ¿Cuál es el patiño de Tintán? Marcelo. Es el Marcelo, es el viruta, es el patiño que fue descarrilado, que fue al que abrieron para que el cómico central, incluso Cantinflas tenía un patiño, ¿no? Sí. Que llega a aparecer, Medel creo que se llamaba, sí, que llega a aparecer todavía con él en algunas películas como Águila o Sol, y después desaparecen. Sí, pero hace muchos años ahí se hablaba de que ha habido algún pleito que los había convertido en irreconciliables, ¿no? Pero bueno, el ganador fue Broso, sí, y el perdedor pues fue Lástima Margarito, ¿no? Sí, fue Margarita. Después da un paso y se va a aquel fallido Canal 40 de Moreno Valle. Donde estuvo Ciro Gómez Leiva. Donde estuvo Circo Gómez Leiva. Y entre Denise otros. Merker, se hacían pareja ahí. Claro. Y bueno, ahí creo que fue precisamente donde surgió Broso.
No sé si ya existía. Ya venía, pero era un personaje menos. Pero ahí se convirtió en personaje. Apareció central. en La Caravana, porque te acuerdas que Víctor Trujillo y Ausencio Cruz hacían un programa diario que se llamaba Tienda y Sí, Trastienda, sí. donde no se caracterizaban, sino que era un poco cotorreando la noticia en Sí. la mejor tradición de Chucho Salinas, Héctor Lechuga, y tenían una revista como de carpa Sí. que se llamaba La Caravana, que fue toda una innovación en su momento. Y no sé en qué momento se divorciaron con Ausencio Cruz. Me parece que el detonador fue que José Ramón Fernández se llevó a Broso, o sea, a Víctor Trujillo, nada más a él, a algunas olimpiadas, a algunos mundial de fútbol, y ya Broso desplegó Víctor Trujillo desplegó al propio Broso y a la Beba Galván y esos personajes que hacía, y Ausencio Cruz se quedó sin espacio ahí. Sí, sí, Ausencio Cruz después volvió en el canal del Estado de México, Ajá. ¿verdad? Con sus con Errechal Junior. Se quedó en la segunda división. Sí, pero se quedó en la segunda Ajá. división. Bueno, pero cuando Broso ya adquiere esta personalidad que le conocemos ahora, es precisamente en esa época del Canal 40 y Circo Gómez Leiva. Por cierto, los detractores de La Caravana, ¿te acuerdas cómo le llamaban a ese programa? No. La Cacavana. ¿Ah, sí? Sí, porque no dejaba de ser muy ligero y tal, ¿no? Sí. Bueno, ok. Resulta que después se va, abandona esta nave cuando está ya la quemazón y aterriza en Televisa. Sí. Desde ahí yo me acuerdo que en aquella época se criticó mucho porque, bueno, parecía muy inconsistente que alguien con las características y la pureza que alegaba tener aterrizara en Televisa. Sí. Y ahí empezó, yo creo que la época negra de Broso. Para empezar, vendió el alma al diablo porque tuvo que sacrificar a la Beba Galván, porque la Beba Galván nació como una parodia de Silvia Pinal, de Mujer Casos de la Vida Real. Entonces va a Televisa, donde Silvia, la auténtica Beba Galván era un ícono, era una vaca sagrada, era una de las estrellas, y pues tuvo que sacrificar al personaje. Sí, pero además por otras razones. Si se seguía a Broso durante una semana, Ajá. Se veía rápidamente que los chistes eran los mismos, que los apodos eran los mismos, Ajá. que el cotorreo era sobre lo mismo. Y se convirtió en un programa extraño, donde no salía de lo mismo, de lo Sí. mismo, de lo mismo. Yo- De pronto lo dejabas de ver 3 meses o 4 meses, volvías a verlo y te das cuenta que todavía estaba clavado ahí como disco rayado Sí, en algo. y era un esquema extraño porque incluso agotaba a su público, ¿no? Sí. Duraba 3-4 meses, llegaba un momento en que saturaba, tenía que retirarse, dejar enfriar el personaje y ya volvía en una siguiente temporada. No podía estar todos los días al aire porque entrar en una rutina, porque era parte de esa temporada. Tenían así como que una dinámica teatral, ¿no? Llegaba un momento en que le llegaban al clímax y luego había desenlaces, pero hubo momentos muy polémicos, yo no sé cómo podríamos calificarlos. Hay quien dijo que se vendió a una infamia, operada por Diego Fernández Ceballos, cuando él dio a conocer el video de René Bejarano echándose el dinero a las bolsas, cuando el inventado video del señor de las ligas, que luego supimos que ese video, ese complot lo tramaron Carlos Ahumada, que había sido el novio de Rosario Robles, Sí. y que lo habían dejado fuera de los negocios del PRD en la Ciudad de México, Diego Fernández Ceballos, que era un operador político de Carlos Salinas, y que trataban finalmente de golpear a López Obrador, ¿no? De eso se trataba, y a eso se prestó Broso. Nunca le dio el contexto que ameritaba el video, y que era tan simple como esto. En un país donde no hay transparencia en los recursos públicos que manejan los partidos políticos, y donde es más el dinero no visible que el dinero visible que se maneja en una campaña, las donaciones de empresarios al proyecto de izquierda tenían que ser de manera casi clandestina.
porque le huían al fisco, le huían a la represión del gobierno, le huían a la contabilidad del INE o del IFE en ese momento, y las aportaciones a las campañas pues tenían que ser mediante personajes tan tenebrosos como René Bejarano, que a lo mejor pues era uno para él y llevaba el diezmo, ¿no? Se cobraba el diezmo de una comisión o de saber de qué porcentaje por hacerla de recadero. Nunca explicó el contexto, simplemente dio el golpe como un acto de pureza para exhibir a Bejarano. Provocó que López Obrador tuviera que deslindarse de aliados de ese tipo, y yo creo que todavía está ahí en el folclore mexicano, en la picaresca mexicana, la idea del Señor de las Ligas, ¿no? Sí, bueno, ese fue uno de esos capítulos negros del programa de Broso, porque efectivamente ahí se sacó de contexto esta información, ¿no? O sea, se manejó de una manera muy mañosa y él obviamente se prestó a eso. Ajá. Se había rumorado en muchas ocasiones de encuentros de ciertos enviados de la Secretaría de Gobernación con personajes como Diego Fernández de Ceballos, en su carácter de líder moral de los ciudadanos píos de México, ¿no? Que recibía primero portafolios y después que se intercambiaban, y después pues que ya no eran portafolios sino maletas, y que ese intercambio a veces ya no era posible en un restaurante y había que hacerlo en aeropuertos, ¿no? Y bueno, las transferencias entre priistas pues solían ser mucho más sencillas, y esta transferencia, que no era del gobierno sino de un particular metido en quién sabe qué tantos asuntos verdaderamente ahumados y no tan fuertes como los Robles, era por una cantidad mínima y de una manera bastante primitiva. Y definitivamente amañada, porque perfectamente también podía verse el otro aspecto. O sea, podía verse al corrupto, pero podía verse también al corruptor. Sí. Y podía verse al corrupto aceptando dinero a cambio de, pero podía verse como el corruptor comprando determinados favores, ¿no? Entonces, bueno, estuvo mal manejado en ese sentido, pero no fue casualidad ni fue impericia de este Broso, sino el plan perfectamente delineado. Broso se defendía desde aquellos tiempos, se sigue defendiendo ahora, en el sentido de que, bueno, era una nota de primera magnitud y que él no podía desaprovechar, porque, bueno, por una cuestión de tiempo le correspondía a él, pero que si no lo hubiera hecho, de todas formas esto se hubiera divulgado, porque pues eran muchos los espacios donde esto iba a ser una noticia, y una noticia deseada. Yo creo que el problema no es que se transmitiera, como bien lo dices tú, sino el problema es que se saca de contexto y se magnifica, y eso es lo que no se vale, y que, vamos, creo que democráticamente es imperdonable. Creo que en términos de libertad de prensa eso es imperdonable, porque es ese mal uso de la libertad de prensa, esa libertad de prensa usada más para desinformar, para llevar agua a cierto molino, que por otra razón. Y de hecho creo que Broso, a partir de ese momento, empezó a ser un poco el apestado de las izquierdas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que esta irreverencia con la que daba las noticias, era una irreverencia generalizada, y no dejaba títere con cabeza, y atacaba izquierdas y derechas y tal. Ahora no lo sé. En su papel de bufón, ¿no? Que es precisamente lo que le toca al bufón en la corte. Sí, ahora realmente no lo sé. La verdad, hace años que no lo he visto, porque... No, pienso, ya pontifica. Sí, pero eso desde el principio. Ya pontifica, y lo que hay que reconocer es que a veces abre la mesa de análisis a distintas voces, a posiciones encontradas, y es respetuoso de ellas, pero sí,
sí está en un papel pontificador. Si nos permite, Luis Armando, vamos a hacer una pausa y regresamos para las conclusiones en este programa en concreto. Está Luis Armando Fuentes conmigo, soy Alberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto en nuestra revista Social y Política. Soy Alberto Carvajal. Estábamos platicando con Luis Armando Fuentes sobre esta polémica que se ha dado con algunos críticos al sistema. Revisamos un poco la trayectoria contradictoria, habría que decirlo, de un personaje como Víctor Trujillo, que es un actor formado. Y agotada. Agotada, sí, es un actor formado que habla 4 idiomas, que tiene estudios que van más allá de lo que denota el personaje de Broso, que supone Broso alude a la brosa, ¿no? Es un personaje un poco como el Mijis, ¿no? El Mijis televisivo. Es el Mijis televisivo, pero él es en realidad un hombre que estudió teatro clásico y demás. Y decía una cosa que me parece que es válido recuperar. Decía, bueno, yo voté por López Obrador, vamos a creerle o no, ¿no? Yo contribuí a la caída del viejo régimen al estar hostigando a un personaje como el que llamaba Henry Monster Peña Nieto, porque se lo cotoreaba por el copetito, ese que se parecía al personaje de los Monsters, a Henry Monster, el más pequeño de los Monsters, y es innegable que en algún momento sufrió censura, lo sacaron del cuadrante un par de veces, un poco a la manera de Carmen Aristegui, o por las mismas razones de Carmen Aristegui, y ha tenido que navegar ahí por su cuenta en el internet y demás. Digamos que es un hombre que contribuyó a la causa que posibilitó la Cuarta Transformación. La tesis que maneja Broso en ese momento es, ok, yo y muchos otros periodistas que nos identificamos con la izquierda apoyamos el proyecto de la Cuarta Transformación, pero ya es gobierno, y ahora en mi papel de periodista me toca a mí hacer la crítica al poder, hacer la réplica al poder, tratar de formar un contrapoder, porque esa es mi chamba. Y lo que estamos viendo es que hay cierta intolerancia, a veces del gobierno, que descalifica a sus críticos porque dice que si son fifís o conservadores, eso los inhabilita para hacer una crítica válida. Y a veces también esto que llaman las hordas en las redes sociales, que se vuelven muy hostiles, muy agresivas contra cualquier crítico del sistema, y los descalifican porque evidentemente hay también muchos críticos que van solamente a la descalificación de López Obrador. Pero ¿cuál es el papel de la prensa, esta prensa que fue crítica antes? Decía Carlos Ramírez, entendemos que Reforma es un periódico fifí, es un periódico conservador,
pero tiene derecho a existir en el espectro periodístico un periódico de derecha que no niegue la cruz de su parroquia. El problema es para un periódico como La Jornada o para una revista como Proceso, que estuvieron siempre construyendo, cimentando un proyecto alternativo de nación, y que ahora que ya ese proyecto es gobierno, pues tienen que jugarle un poco las contras ante la intolerancia o ante el escepticismo del Estado, que no entiende pues por qué se le rebelan si eran amigos, ¿no? ¿Por qué si Julio Scherer es el consejero jurídico de la presidencia, su hermana, ¿cómo se llama la señora esta que está media guapa? Scherer, Marister Scherer, en Proceso critica tan duramente al gobierno? ¿Tendremos que esperar una mayor apertura del régimen, o estos periodistas de izquierda están pegando para que les paguen? ¿Qué es lo que está pasando, que está tan descompuesto la relación prensa-poder? Bueno, yo creo que es bastante difícil de entender, pero que trataríamos de explicárnoslo de una manera también muy sencilla. ¿Cuántos años tienes tú escribiendo una columna, Alberto? Desde el 88 prácticamente empecé a escribir columnas, cuando el proceso del electoral del 88. O sea, más de 30 años. Pues sí. ¿Sabe lo que es externar opiniones? No eres el único que tiene 30 años escribiendo columnas, ¿no? Los hay que tienen más. Y tener muchos años no te acredita, ¿eh? Yo de pronto, ahora he visto a muchos colegas que reclaman su antigüedad en el oficio, y como si eso les diera autoridad, y lo malo es que les empiezan a dar reconocimientos por la antigüedad, cuando pues en realidad pues sigue siendo el mismo periódico que se hacía en el siglo XX, pues, ¿no? Sí. Yo a lo que voy es a esto. Hay quienes dicen que un columnista debe ser imparcial. Yo creo que no se puede, porque un columnista tiene que ser un ser pensante. Sí. Y si es un ser pensante, bueno, pues es un ser que tiene ideas. Y aunque no se lo proponga, esas ideas tienen que quedar expuestas en sus columnas. Porque el columnista no da noticias, no hace crónica, sino que emite opiniones sobre lo que está pasando. Bueno, si tomamos esa base, yo diría que la obligación del columnista no es, o no debe ser, o no debe entenderse como ser imparcial, sino como ser sincero. Sí. Tú debes escribir, debes opinar con sinceridad. Esa sinceridad, ¿con quién es? Con tus ideas. Desde ahí yo no entiendo cómo Proceso puede golpear a lo contrario de lo que antes golpeaba, porque entonces esto los deja como golpeadores y no como opinadores, ¿no? O sea, yo no quiero desde ahí partir de la idea de que todo lo que ha hecho el gobierno de López Obrador sea perfecto. Todo lo que ha hecho es perfectible y todo debería poder perfeccionarse con las opiniones autorizadas, pensadas, inteligentes, pero sinceras de columnistas. Sí. Bueno, no es esto lo que ha pasado. Que tenga derecho de existir Reforma como un periódico fifí, claro, como tuvo derecho a La Jornada de existir en otros momentos en que iba a contracorriente. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora a Reforma le toca ir a contracorriente. En un momento en que Reforma iba en caballito de la Hacienda, a La Jornada le tocaba ir a contracorriente. Sí, la Reforma a color y con cientos de páginas, y La Jornada cada vez más chiquita y en blanco y negro. Con miles de anuncios y de inserciones pagadas, edictos y tal, y La Jornada, bueno, pues delgadita, portable, fácil de desechar, no solo de leer, ¿no? Bueno, ok.
porque tomar el Reforma o el Universal, ay Dios mío, paralelo en el metro, por ejemplo, de la Ciudad de México, no, pues imposible, pues necesitabas 8 asientos. No, es que la gente que lee Reforma no viaja en metro, pues. Bueno, claro. O sea, si tú vas en el asiento trasero de tu Mercedes-Benz y tu chofer va manejando, pues tú puedes desplegar el Reforma así. Claro. No hay problema que caigan muchos suplementos. Es el problema de no ser fifí. Por eso la jornada es un tabloide de alguna manera, Sí. que sea largo, porque pues, el lector de la jornada, de su papá leía la prensa y él ya lee la jornada. Pues. Sí, no, y además perfectamente diseñado para que cuando acaba tu viaje de metro, lo doblas en 4 y lo depositas en un bote de basura de estos que hay a la salida del metro, ¿no? Bueno, en fin. Pero entonces, creo que aquí de lo que se trata es de que tú tienes una idea y esa idea, bueno, la expones, la defiendes de algún modo y eso te define a ti como, más que como persona, como ser pensante. Desde ahí, bueno, no puedes esperar que Loret de Mola se convierta en Chairo. Y no puedes esperar tampoco que John Ackerman se convierta en fifí. O sea, para hablar de dos personas que están, no decir lo más extremo. Pero Ackerman publica en Proceso, ¿no? ¿O ya dejó de publicar? No publica Sí, en Proceso. publica, es de los articulistas. Sí. Proceso es una revista que publica reportajes y que tiene algunos articulistas y luego tiene una sección de columnistas, digamos, que que tocan temas como teatro, cine, no sé qué, medios en general, una sección, y yo creo que es una revista variada en ese sentido. Pero creo que es un poco la tendencia. Pero no tiene editorial, siempre sí tiene una editorial. Sí. La revista siempre tiene una editorial, y la de Proceso nunca ha tenido una editorial. Decía algún teórico que la editorial de Proceso es la portada. Bueno, puede ser, pero también puede ser su frase lapidaria de la contraportada, ¿no? Esa es la jornada, ¿no? La jornada, sí. Sí, no, me estaba hablando de Proceso, perdón. Proceso. La portada de sí. Proceso, ese es el editorial. Sí. Porque es donde expresa la postura y es donde se ha dado la mayor polémica, ¿no? Sí. Porque lo que vimos hace poco, ya no recuerdo cuál fue el episodio, que tenía que ver con lo del aeropuerto, que fue una cabeza una portada muy maliciosa, muy tendenciosa, que no se sostenía con lo que venía adentro. Sí. Bueno, mira, sí, pero yo creo que en general ha habido publicaciones y existen ahora publicaciones donde los columnistas o los articulistas o lo que sea no necesariamente son de la misma tendencia. Ajá. ¿Sí? Sergio Aguayo, por ejemplo, está en la jornada, en Reforma. Sí. O Carmen Aristegui, ¿no? Pero los tuvieron que alinear ahora cuando les pidieron que salieran en defensa de Reforma. Esa fue la bronca de Aristegui, ¿no? Que ya se echó encima a los chairos porque salió en defensa de Reforma. Sí, y Ricardo Monreal ha estado en Milenio, por ejemplo. Sí. ¿no? Un periódico abyecto y tal, ¿no? Pero bueno, pues tratan todos ahí de defender la idea de la pluralidad. Que como el viejo régimen también toleran las disidencias para legitimarse. ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el gran problema de Broso? Que como se ha dedicado a chacotear a todo mundo de izquierda, de derecha, de tal y de cual, pues está solo. No lo quieren los de derecha, eso es definitivo. No lo quieren los de izquierda. Ajá. ¿Ayudó al cambio? Sí, no. Y a lo mejor está hablando al oído mucho Denise Dresser, ¿no? Que dice que es su novia. Sí, pero también se dice que es novia de Sabina Berman, ¿no? Entonces... ¿Denise Dresser? Sí. Se dice Denise Merkel, ¿no? No, pero Denise Merkel tiene una pareja hasta donde se sabe los chismes de la farándula, que la musicóloga esta, Lynch Feinstein, no sé qué se llama. Pero bueno, decíamos, Broso ayudó, pues sí ayudó, pero no sé hasta dónde voluntariamente o no, porque él lo que hizo fue chacotearse, o lo que ha hecho siempre es chacotearse de todos. Y claro, Peña Nieto, llamándole Henry Monster o llamándole como sea,
era una figura perfectamente chacoteable. Sí. Digo, siempre se equivocaba. Pero también siempre... López Obrador, es que también de Sí. verdad estamos cayendo un poco en la reverencia. Ya lo subimos a un pedestal y lo volteamos en estatua de bronce, Sí, ¿no? sí, O no, sea, y eso no está bien, por supuesto. Pero yo a lo que iba es, desde que empieza a surgir, pues es que a poco no era chacoteable también Calderón, y ¿Sí? se chacoteó de él, y a poco no lo era Fox, y se chacoteó de él, y a poco no lo era Cedillo, y se chacoteó de él. Entonces, chavo chacota de todos, Sí. y está solo, porque bueno, no ha mostrado una consistencia. ¿Cómo piensa realmente Broso y qué es lo que realmente apoya o no apoya? Mira, a mí me cuesta trabajo entenderlo. Sí. Y por eso también su programa se convierte en enfadoso. Sí, de ahí lo más interesante son las mesas de análisis a las que convoca. Siempre ha sido parte de su resguardo, ¿no? De lo que lo salva, pues, ¿no? En algún momento le dio espacio a Marta Lamas, tiene una mesa los viernes donde está Julio Astillero, Mauricio Merino, Sabina Berman, un muchacho que se llama Lezama, se apellida Lezama, que es medio derechoso, y eso es un poco lo que lo salva, porque los espacios donde le dejan 10 minutos a hablar Broso solo, acaba pontificando, ¿no? Sí. Ahora, ya se siente el arzobispo primero de México. Yo tengo la impresión de que finalmente, con todo este llanto reciente respecto a sus grandes contribuciones al triunfo de López Obrador y tal, pues no es más que tratar de cobrar sus facturas, ¿no? Yo no creo en esas aportaciones, simplemente porque ¿cuándo fue la época de oro de Broso? Fin de los 90, Sí. principio del 2000. Después de eso su audiencia, su influencia ha ido cayendo, y cuando fue la campaña esta definitiva de López Obrador para llegar a la presidencia de la República, pues yo no entiendo que el 1% de la población haya visto a Broso o se haya dejado influenciar por él. Entonces, si contribuyó porque se burlaba de Peña Nieto, pues todos nos burlábamos de Peña Nieto, hasta los priistas, Pues sí. ¿verdad? Pero eso es muy relativo. En términos de una repercusión por audiencia y tal, no. Y es un payaso al que finalmente nadie se ha tomado en serio nunca. Oye, es muy tenebroso. Porque no ha logrado definir cuál es su ideología, ¿no? Ahora, claro, en un momento como este pues, se siente solo, y lo está, efectivamente. Sí. Y bueno, trata de cobrar una factura, pero pues si los que realmente contribuyeron, hasta donde se sabe al menos, no cobran factura, pues menos la va a cobrar él, ¿no? Es que se rompió una expectativa que existía y que se formó, yo creo que algún sector de la prensa progresista o prensa de izquierda, que si en el régimen neoliberal los periódicos como Reforma, Milenio eran la prensa oficialista, obviamente Televisa y TV Azteca eran prensa oficialista, cuando llegara el gobierno de la alternancia, pues los medios de izquierda, medios identificados con una línea de izquierda como La Jornada, como Proceso, se iban a convertir en prensa oficialista. Por un lado, estos medios han declarado públicamente que no lo van a hacer, ¿no? Y Broso se suma a este pronunciamiento, ¿no? Nosotros no vamos a ser los medios del nuevo régimen, vamos a seguir haciendo periodismo crítico frente al poder. Por otro lado, el régimen mismo no quiere tener una relación orgánica con la prensa. Todavía no resuelve el tema de las asignaciones publicitarias, tiene temblando a las empresas periodísticas que han tenido que despedir personal y demás, reducir los pagos de colaboraciones y demás, porque no está claro cómo se va a usar el recurso público para fomentar la libertad de expresión. Y por otra parte me parece que confía demasiado en el poder de las benditas redes sociales y en la capacidad que tiene para influir en sus simpatizantes. Yo sí le veo un problema, y se lo he comentado a algunos amigos. Es claro que la opinión publicada en este país ya no es lo que fue, ¿no? Ya la opinión pública no se rige por lo que publican, lo que escriben en los periódicos o lo que comentan en espacios radiofónicos o en la televisión, intelectuales de mucho prestigio y con credenciales académicas del extranjero. Eso está claro, ya la gente fue y votó a pesar de lo que le decían en esos espacios.
Entonces la opinión publicada ya demostró que su poder de influencia en la opinión pública, la verdadera opinión pública es muy limitada. Pero tampoco se puede ignorar que existe una opinión publicada, que existe y que eventualmente, si no hay un diálogo maduro y sereno con estas analistas, aunque sean malintencionados como muchos lo son, y explicas, a ver, había o no un cerro en Santa Lucía, pues sí lo hay, pero no importa esto, aquello, ¿es rentable o no Dos Bocas? Pues no para una iniciativa privada, pero para el Estado, en un discurso de soberanía energética, es importante hacer la inversión. Ecocida el Tren Maya. No, bueno, sí va a afectar algunas cosas, pero es menos dañino que hacer una carretera o un circuito carretero. En fin, yo creo que hace falta esta conversación, hace falta este diálogo. No puede ser López Obrador el único vocero del régimen, tiene que descargar un poco la agenda en otros temas, porque lo decía, creo que se lo escuché a Carlos Ramírez o a algún otro de estas personas que vinieron la semana del periodismo. Hoy en día, Carlos Monsiváis no podría hacer su columna por Mi Madre Bohemios, porque sería impensable que todas las citas del poder fueran las del presidente, porque nadie más habla, ¿no? A nadie más puedes criticar, no puedes hacer pedazos a un secretario de Comunicaciones y Transportes porque mejor se calla la boca temiendo que el presidente lo corrija en público y lo haga quedar en ridículo. Entonces, yo creo que sí necesitan cambiar la estrategia de comunicación social y dio un dato que me parece preocupante. Jesús Ramírez, como coordinador de comunicación social, no ha visitado una sola dirección o redacción de medios en lo que va del gobierno. No socializa con los columnistas. Y no es que tenga que socializar con ellos para darles línea. Seguramente no lo hace porque todavía no puede resolver cuánto les va a dar, ¿no? No tiene claro cuánto dinero van a manejar para la relación prensa-poder. Pero eventualmente tendrá que hacerlo, porque si no, en el 21, cuando venga la elección intermedia, por mucho que ya no sea lo mismo la prensa, la opinión publicada, no va a dejar de minar las posibilidades de que el presidente mantenga una mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, mira, la relación entre la prensa y el gobierno es una relación compleja. Sí. Creo que lo ha sido siempre. Sí. En algún momento, bueno... Donde hay corruptos y corruptores. Sí, en algún momento, por ejemplo, sabemos lo que representaba la prensa para Porfirio Díaz. Sí. Sí. Pero también lo que representaba la prensa para cualquier otro de los que han sido presidentes de este país o de cualquier otro país, o para los reyes o para lo que sea, en el caso de otros países. Aquí se encontró, y seguramente en muchos otros lugares del mundo, una manera muy sencilla de tener una relación cordial con la prensa, y que era a base de repartir billetes. Si en un momento dado dejas de repartirlos, bueno, los desequilibrios tienen que existir, por un lado. Y por el otro, yo me pregunto, si se repartieran o se estuvieran repartiendo billetes este sexenio, ¿tendría que ser para los mismos? No, O sea, evidentemente. ¿hasta dónde Juan Ignacio Zavala o no sé, Reyes Heroles o Silva Gerso o Krause o Deben seguir recibiendo estas prebendas de señores feudales, ¿no? Para seguir Cloret de Mola. Entonces, ¿hasta dónde tendrían que ser los que recibieran? Yo no les daría un centavo, ¿no? Si yo tuviera dinero y lo fuera a repartir entre gente que hace prensa, que hace periodismo, que hace comunicación, no les daría un centavo. No. O sea, Que vivan de sus lectores, a ver si es cierto, ¿no? claro. Claro que eso va a escalar el nivel de virulencia de estos medios. Van a estar inventándole cada vez más cosas al presidente. Y yo creo que el dinero público, a final de cuentas, no debe ser para eso, para sostener una industria periodística decadente, que se olvidó de sus lectores y que solo dialogaba con el poder, pero sí debe usarse, y ahí está el gran desafío, para impulsar proyectos auténticamente periodísticos, proyectos que hagan otro tipo de periodismo, incluso periodismo de investigación, a pesar de que las investigaciones que hagan luego le puedan pegar
por debajo del cinturón al gobierno, que exhiban algún colaborador del presidente o que planteen una incertidumbre, un escepticismo de algún sector de la sociedad respecto a cierta política pública, yo creo que tendrá que impulsarse ese tipo de periodismo. Tratando un poco de ir atando los cabos que han ido quedando sueltos, porque bueno, creo que nos dirigimos ya hacia el final del programa, yo diría, no también debemos desear, esperar y aplaudir que llegue una cuarta transformación de la prensa, ¿sí? O de los medios de comunicación, pues, para decirlo más pues ampliamente. Por eso Ramírez mañosamente decía, no hay cuarta transformación, luego entonces la prensa tiene que seguir siendo haciendo su mismo papel de alcahuete del gobierno. Y en el caso de Carlos Ramírez, del catastrofista Carlos Ramírez, habría que decir que, bueno, sus mejores tiempos también ya pasaron hace 20 años. Ni siquiera ayer o antier, sino hace 20 años, ¿no? Sí, cuando era una referencia, ¿no? Sí. Cuando la gente lo citaba. Ahora, bueno, cierto periódico de Colima publicaba hasta hace muy poco sus columnas. No sé si alguien las lea, porque sus tiempos acabaron. Y si las leen, no las comentan. Claro, pero lo importante es eso, claro. No oyes a alguien que te diga, oye, Carlos Ramírez escribió ayer tal o cual, ¿no? O sea, pero también creo que muchas de las opiniones que tenemos de estos antiguos comunicadores son opiniones muy viciadas por su propia, sus propios intereses, ¿no? No podemos confiarnos en la prensa en general o en nombres lustrosos, porque no necesariamente son estos columnistas, opinadores, comunicadores, etcétera, sinceros. Yo creo que donde está la clave es en que todo mundo que se dedique a esto sea sincero para ser amlover, el fuera máscara, sí. O para ser fifí. Esto da igual, pero bueno, tiene que haber un empate entre lo que escribes, con lo que opinas, con lo que piensas, con lo que eres. Tratar de ser congruentes. Y creo que el gran esfuerzo de los comunicadores tiene que ser ese. Y el gran esfuerzo de los comunicadores es el que no está haciendo su esfuerzo, ¿no? A mí yo lo que vería como ideal, y creo que en eso puede consistir la cuarta transformación, es que rompamos este esquema en donde ahora tenemos una prensa formal, una prensa tradicional, donde hay articulistas que lo que escriben es una lectura pesimista de la realidad, de catastrofista, que están viendo siempre dobles intenciones, que ya están apostando por la reelección de López Obrador, ¿no? Y están convencidos de que él lo que quiere es reelegirse y de estarse en el poder 50 años, aunque la edad no le dé. Y por otro lado tenemos en YouTube o en Facebook nuevos actores, nuevos comunicadores, pero que en realidad son como militantes de Morena, que están haciendo propaganda y que todo lo ven optimista y que todo lo ven bien y que en todo ven que si algo no sale no es porque fue mal planeado o fue mal comunicado, sino porque una conspiración internacional para que no funcionara el tema del huachicol, la lucha contra el huachicol, por ejemplo. Yo creo que entre un extremo y otro, entre los anti-AMLOs y los AMLovers, tenemos que generar una estructura de periodismo o periodística con periodistas, pues que tenemos de ser un periodismo serio, articulado, fundamentado, con fuentes corroboradas, con información corroborada, que a final de cuentas con con buena intención hagas las cosas para que las cosas se hagan bien, no para que fracase el régimen o no para que nos convenzamos de que tenemos que coronar a López Obrador, emperador de México. Yo creo que necesitamos esta prensa que nunca ha existido. El problema es que pasamos de un escenario de la prensa fifí, oficialista, que ahora ya es de oposición,
a estas redes sociales propagandísticas de la Cuarta Transformación, y nos hace falta crear en medio una verdadera estructura periodística. Sí, y hay otra cuestión ahí que yo no he visto que nadie toque, pero que creo que tiene que ser parte de esta Cuarta Transformación. Mira, opinadores nacionales, hay como 247.125.418 y medio que publican en medios nacionales. Y bueno, no me refiero solo a Reforma o a Procesos, sino a Televisa y a... Que lo eran los mismos, Azteca, y iban de un lado a otro. Sí. Y muchos de ellos no tienen la menor idea de nada. Creo que ahí tiene que haber un sedazo, ¿no? Bueno, a ver quién pasa y quién no pasa. Y estaría dado mucho en términos de escuchas, lectores, etcétera, etcétera, de audiencia. Bueno, pero por otro lado también hay una cierta orfandad en términos de las poblaciones pequeñas. Aquí en Colima, por ejemplo, hay X número de opinadores que se ocupan de las cuestiones del ámbito estatal, pero curiosamente del ámbito estatal, ni siquiera regional. Y llegamos a ver opiniones respecto a lo que sucede en algunos municipios o ayuntamientos, siempre y cuando estos sean Colima, La Villa, Manzanillo, Tecomán. ¿Qué diablos sucede en Comala o en Coquimatlán o en 15 que no se ocupa nadie? De pronto hay una nota, pero una opinión es muy difícil encontrarla. Entonces, en un momento dado no se da esta identificación, opinador, columnista, lo que sea, lector. Y esto hace medio inútil mucho de lo que se publica en la prensa formal, no necesariamente tradicional, sino formal. Entonces, ¿cuál es el gran éxito de las redes sociales transmitiendo o divulgando, más bien muchas veces, mentiras o fake news? Bueno, que la gente siente que es alguien cercano. Es Pedrito, es Juan, es Lalito, es quién sabe quién, a quien conozco que vive enfrente de mí, o es mi vecino, o es el hijo de tal, o el papá de cual. Y entonces sus opiniones, a veces sin ton ni son, ni sin pies ni cabeza, y contradictorias y tal, mal escritas, en fin, pues con problemas sintácticos y ortográficos, pero la gente los toma en cuenta porque los conoce. Y de pronto, bueno, a ciertos personajes, aún a nivel estatal, pues resulta que nunca los han visto. Sí, se acabó la intermediación, definitivamente. Piensa en un escenario como hace 30 años, que una comunidad, una población como Coquimatlán, un reportero de cada periódico que había en la capital iba una vez a la semana a traerse información, iba al Palacio Municipal a traerse 2 o 3 notas por boletines, y si hacía alguna columna, era si le habían pagado a tiempo el chayote, hablaba bien; si no le pagaban a tiempo, echaba golpes para que apurara el pago, ¿no? Y eso se acabó, esta intermediación, eso de que tuvieras que esperar que fuera el reportero de municipios a tu localidad, ya se acabó. Las redes sociales hicieron posible esta comunicación directa. Y fíjate que esto me viene a mí a la mente, y no lo quiero usar para hablar de cuestiones personales, porque al ocuparme yo de algunas cuestiones de Comala, me han surgido personas que me llaman o interrumpen mi camino para preguntarme o para darme información o para darme opiniones. Entonces, esto habla de que es necesario impactar a nivel de esas comunidades, ¿no? Y ganarte ese respeto de la gente que considere que tú eres capaz de decirlo mejor que ellos.
Quizás. que te confíen alguna información para que tú la expreses, porque tienes esa capacidad de articularlo y relacionarlo con otras cosas y expresarlo mejor que ellos, y ahí sí se convierte en un vocero. Y creo que a eso un poco vamos a ir apuntando. Creo que el mercado tendrá que ir depurándose, dejando fuera a quienes no representan a nadie, quienes no logran escuchar a la gente y no logran expresar, hablar por ellas. Podemos hablar mucho sobre este tema, sí, pero lo dejamos para la próxima. Luis Armando Fuentes, muchas gracias por habernos acompañado. Soy Alberto Carvajal, nos vemos aquí en concreto el próximo jueves.